Saludos a todos hackernautas. El día de hoy vamos a tener un pequeño vistazo acerca de lo que es un día a día como un analista de ciberseguridad. Para eso vamos a utilizar una de las herramientas más populares en el ámbito de los CIEMs que toda institución de ciberseguridad podría manejar. No es la única herramienta, existen muchísimas más, pero la herramienta de CIEM de Splunk es una de las más populares últimamente, así que es una herramienta muy valiosa para saber, incluso antes de que ustedes vayan a solicitar una posición como analista de ciberseguridad. Es un requisito muy valioso el conocer esta herramienta y cómo manejarla. Splunk nos prepara ya un CTF para tener una idea básica de cómo sería una investigación de un analista de ciberseguridad. La plataforma es bots.splunk.com. Solo tienen que ir, crear una cuenta y les presentará a su disposición un CTF llamado Boss of the SOC. Existen algunos otros que nos brindan un CTF también, pero el más popular pues sí es el Boss of the SOC. De hecho se realiza cada ciertos meses la competencia en vivo, donde ustedes pueden participar y probar sus habilidades con la herramienta de Splunk. Nosotros vamos a tomar la primera versión de Boss of the SOC, es la versión del 2015, y vamos a utilizar en específico uno de los dos escenarios que nos brinda esta versión. El primero es un website defacement, pero en este video vamos a utilizar o vamos a tratar de ver un poco cómo es el escenario del CTF relacionado a ransomware. Tenemos, una vez que iniciamos el escenario, 4 horas para poder jugar con él, para tratar de contestar todas las preguntas. En este video no nos vamos a enfocar tanto en contestar directamente las preguntas. Eso ya sería de mucha ayuda que lo hicieran ustedes. Pero sí vamos a tener una introducción básica de cómo realizar las búsquedas en Splunk y cómo sería el pensamiento, el flujo de pensamiento de un analista de ciberseguridad al tener frente a sí una alerta de ciberseguridad y en específico una alerta de ransomware. El mismo escenario nos brinda un pequeño backstory acerca de qué es lo que está sucediendo. Somos un analista de ciberseguridad nuevo. Tenemos una alerta crítica que no ha sido atendida. Se nos brinda ya desde este momento una fecha, un usuario, un workstation donde está sucediendo toda la actividad. Y pues la información más importante es pues un ataque de ransomware. Se nos dice que Alice, como analista de ciberseguridad, ya tuvo una pequeña plática con nuestro usuario Bob. El usuario Bob encontró una USB en el estacionamiento y este usuario la conectó a su desktop. Dentro de esa USB se encontraba un archivo Word llamado Miranda Tate Unveil y pues lamentablemente el usuario final no tenía una buena experiencia con ciberseguridad. No conectar de inicio una USB que encuentran random en la calle a su máquina de trabajo y pues 2, no abrir cualquier archivo que esté incluido en esta USB. Este es el backstory del escenario. Se nos brinda también una imagen acerca de el ransomware una vez que ya fue ejecutado en la máquina.
Al parecer, pues este ransomware es de la familia de Server. Se nos muestra igual el típico mensaje de paga y tus archivos no serán borrados. Se nos brinda igual un poco de contexto con un mensaje de texto y un poco de backstory del analista Alice. Podrán checarlos ustedes ya con más tiempo una vez que inicien el CTF. Lo que nos importa aquí ahora es la instancia de Splunk que esté corriendo. Si tienen algún antivirus, no se preocupen, el sitio es seguro. Esta es la interfaz gráfica de Splunk. Ya se nos proporciona un usuario y una contraseña para acceder a él. Simplemente tienen que copiarlo y pegarlo y pueden acceder a la instancia de Splunk. Esta es la interfaz básica de Splunk. Si ya han trabajado anteriormente como algún analista de ciberseguridad, pues puede serles muy conocida. Si es la primera vez que van a utilizar algún SIEM o alguna herramienta de ciberseguridad de correlación de logs, pues pudiera parecerles un poco intimidante, pero no se preocupen, la herramienta es relativamente fácil de utilizar para búsquedas sencillas y de ahí pues la complejidad la convierte en una herramienta muy potente de correlación de logs. Bien, podemos empezar ya a crearnos un pequeño mapa de lo que fue, lo que sucedió y cómo tomar esta alerta de ciberseguridad crítica. Pues tenemos nosotros, no somos el nuevo Cybersecurity Analyst, somos Alice. Tenemos ya en teoría respuestas a las 5 preguntas: ¿qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Qué? Pues ya sabemos que es un incidente de ransomware. ¿Por qué? Ya sabemos que fue a través de una USB infectada. ¿Quién? Tenemos nuestro usuario final que realizó la infección, fue Bob Smith. Tenemos cuándo, fue el agosto 24. Por aquí nos falta tal vez el año, pero creo que lo podemos ver más abajo. Y tenemos dónde, tenemos el hostname del usuario donde inició toda esta actividad. Estas 5 preguntas, ustedes como Cybersecurity Analyst es muy importante que las respondan una vez que estén ya documentando toda la actividad, ya sea en su sistema de tickets o en algún otro lugar, algún journal que tengan ustedes, pero sí es muy importante el responder estas preguntas. A la par tenemos ya también otro IOC o otra información importante. Tenemos el nombre del documento de Word que el usuario abrió, que fue miranda-tate-unveil.dump. ¿De qué nos sirve pues esta información, no? Ahora nos importa saber el año en el que sucedió esto. Ya sabíamos que era el 24 de agosto, pero ahora pues nos importaba el año. El año es 2016. Dentro de la instancia de Splunk vamos a definir la fecha o el rango de tiempo en el que nosotros vamos a hacer nuestras búsquedas. Vamos a hacer nuestras búsquedas en 2016 y era el 24 de agosto. 24 de agosto 2016 y toda la actividad pues fue el mismo día. Existen varias formas o varios modos de realizar las búsquedas. Existe el Fast Mode, Smart Mode y Verbose Mode. Al ser un CTF no hay mucho problema que nosotros busquemos en Verbose Mode, que nos brinda todos los eventos y los campos de los logs. Pero si ustedes están tal vez en una instancia ya de su trabajo, tengan cuidado al momento de hacer la búsqueda porque podrían consumir toda su cuota y en el mejor de los casos consumir solo su cuota, en el peor de los casos tal vez pues tirar la instancia de Splunk.
De igual forma, vamos a comenzar a realizar nuestro triage de qué es lo que sucedió, de qué es y dónde podemos obtener la información. El CTF solo cuenta con un index. El index es bots versión 1. Su empresa o con quien estén trabajando, si ya están en una posición de un cybersecurity analyst, pudiera tener distintos index. Estos index son simplemente los distintos tipos de logs que ustedes pudieran tener en su trabajo o en su instancia. Es muy importante que al momento de realizar las búsquedas pues lo realicen en el index correcto, pero dado que en este caso es solo un CTF, utilizaremos solo este index. ¿Cómo podemos realizar una búsqueda muy básica y muy rápida acerca de lo que es nuestro incidente de seguridad? Podemos comenzar con lo que ya tenemos, con la información básica que ya tenemos, que es tal vez el documento de Word, nuestro usuario y la máquina donde se realizó la infección. Si queremos buscar pues a grandes rasgos el documento de Word, podemos utilizar solamente el index y el documento de Word directamente. Vamos a realizar la búsqueda y vamos a ver qué es lo que nos trae esta búsqueda. Nos damos cuenta que esta búsqueda simple aparece 5 eventos. Estos 5 eventos son tal vez un poco difíciles de leer. Si tratamos de analizar los logs en crudo, se dificultaría un poco el tratar de comprender qué es lo que sucede. O tal vez no, tal vez ya tienen experiencia con sus logs, tal vez les facilite esto. Pero hay alguna forma más fácil de nosotros analizar qué es lo que está sucediendo. Primero vamos a tratar de descubrir todos los log source donde nuestros IOCs o nuestros información que se nos brindó como información base, donde aparece esta información. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos pues ya la información base, ¿no? El documento de Word. Aparte del index donde empezamos nuestra búsqueda, podemos saber qué tipo de source tocó o en qué tipo de source type aparece este documento o esa cadena de texto. Nosotros al realizar la búsqueda nos damos cuenta que el archivo de Word aparece en dos source types. El source type de Windows Event Log Security y el log type de Sysmon. Esto nos ayuda a hacer búsquedas más concretas y con información más concreta y no buscar todo en todos los logs, lo que igual ayuda al performance de nuestra búsqueda. Vamos a replicar esta búsqueda con nosotros dos las otras dos palabras claves o información clave que tenemos. Una de ellas es nuestro usuario, el usuario que comenzó la infección, que es Bob Smith. Vamos a buscar la palabra clave Bob Smith y que nos diga en todos los source types que aparece dicha palabra o dicho usuario. Nos damos cuenta que aquí aparece Bob Smith en Windows Event Log Security, System, Win Registry, Stream SMB y Sysmon nuevamente. ¿Cuál sería el otro que vamos a comprobar? Es el hostname donde inició la infección. Bien, tenemos ya los source type del archivo de Word malicioso, los source types de nuestro usuario, y una vez que termine esta búsqueda tendremos ya también los source types de la máquina donde se inició la infección.
nos damos cuenta que pues aquí aparece la máquina con eventos de aplicación, seguridad, sistema, registros. Vemos también ya que aparece la máquina en logs de DNS, muy probablemente peticiones de DNS que salieron de la máquina, peticiones de LDAP, tal vez hacia algún Active Directory, peticiones de SMB, muy probablemente hacia conexiones hacia algún otro hostname dentro de la misma red. Y vemos que aparece también el source type de Suricata. Suricata es, por acá nos mencionaban, no recuerdo en qué parte era, pero pues es el source type donde se guardan todas las posibles alertas de malware. En un momento vamos a ver más a fondo qué tipo de información nos trae este. Pero de entrada este sería mi triage básico. Si yo fuera un analista de ciberseguridad dentro de la empresa donde la alerta crítica pues inició, y esta simple búsqueda me ayudaría a tener o a darme una idea de qué es lo que está sucediendo y por dónde empezaría yo a tener una búsqueda más puntual. Primero, averiguar a grandes rasgos dónde tocan mis IOCs o mis indicadores, y una vez que ya tengo ese mapa general, pues comenzar a irme hacia lo más puntual. Por ejemplo, si queremos averiguar un poco más de información acerca del documento inicial que comenzó esta infección, simplemente tenemos que darle source type. Vamos a definir el source type y ya sea alguno de estos dos, ya sea security o sea sysmon. Vamos a tratar primero con el de security y vemos que ya la información es un poco más puntual, solo es un evento el que se registró y tal vez ya también es un poco más fácil de leer en el log, en log crudo, qué es lo que sucedió. Nos damos cuenta pues que nos da el nombre del hostname, corresponde con el de nuestra información, es Wii8105 Desk. ¿Qué otra información? Pues nuestro usuario Bob Smith. Vemos que justamente nos dice que se creó un proceso de Word a través de el archivo mirandatatumvale.m. Aquí algo que debería resaltarles rápidamente es la partición de disco desde donde se está abriendo este archivo. Si nos damos cuenta, no es la partición de C, es la partición de D, que pues es el indicativo que corresponde con la información que nos daba el usuario. El usuario encontró la USB y abrió desde la USB pues este documento que fue el vector de inicio para el ataque. Nos damos cuenta que pues esa información justamente hace match. Abrió este archivo ejecutándolo con Word desde una USB externa. Este es solamente el primer log source, pero podemos tratar de hacerlo igual un poco más legible y tal vez con solo una información más puntual que nos ayude a entregar tal vez algún reporte o hacerlo más visible para compartirlo en nuestras notas. De esta forma, haciendo un stats y seteando ya los valores de los campos que queremos extraer, podemos obtener una pequeña tabla más legible y que pudiéramos tal vez descargar. Si le damos en export, la podemos exportar a varios formatos y compartir o adjuntar a nuestro sistema de tickets. Nos damos cuenta que pues es básicamente la misma información. Nos dice el comando del proceso que se ejecutó pues un Word, ejecutó un archivo desde una USB. Nos dice el logon ID de este evento.
Este Logon ID es muy importante para tenerlo en cuenta. El Logon ID pues básicamente nos dice o nos va a decir qué cosa sucedió durante la misma sesión donde se inició el ataque. El usuario puede estar logueado en varias máquinas o pudo haberse logueado varias veces en diferentes momentos del día, lo que cambiaría el Logon ID que fue asignado en esa sesión. Pero si nos concentramos en el Logon ID en el momento que sucedió la ejecución del archivo malicioso, pues nos ayudará a saber o a centrarnos en las cosas que sucedieron en el mismo momento de la infección. Entonces es muy importante, ténganlo en cuenta, y si ya están en un ambiente real, como analistas de ciberseguridad, este pequeño campo en ambientes Windows puede serles de gran ayuda. Y de igual forma, pues el proceso o el nombre de la actividad que se realizó se creó un nuevo proceso. El nuevo proceso pues simplemente fue la creación o la apertura de este documento a través del Word. ¿Cómo podemos saber qué campos nos serán útiles o qué campos debemos concentrarnos si queremos hacer nuestra pequeña tabla? Es muy sencillo. Todos los campos están en el lado izquierdo y podemos darles clic y nos traerá un pequeño preview de la información. Ustedes pueden ver y tener como que darse una idea de qué eventos pudiera serle útil, y ya sea que los agreguen en el campo de búsqueda o que los sustituyan. Por ejemplo, si yo quisiera saber toda esta información, solo tendría que agregar este campo en mi búsqueda base. Lo único que tienes que hacer es escribir values, escribir el campo dentro de paréntesis y ponerle as message. Si se dan cuenta, pues ya me trae toda la información agregada nuevamente en mi pequeña tabla. Esto es simplemente dentro del primer source type. Si recordamos, existía o el archivo había tocado otro source type. ¿Cuál era el segundo source type? El segundo source type era el de Sysmon, y de la misma forma que nosotros podemos crear o darle una visión un poco más agradable, tenemos este pequeño stats con los campos de acción, signature, app, command line, y etcétera, etcétera. Los pueden pausar y analizarlos, o si ustedes ya van a hacer el CTF a la par, pues leerlos con calma. En este otro source type nos damos cuenta que pues es el Sysmon. Si no mal recuerdo, Sysmon es simplemente System Monitoring de Microsoft. Existen varios IDs para este System Monitoring que pues les puede ser de gran ayuda si se los aprenden, o al menos pues saber dónde pueden referenciarlos. Los distintos IDs pues nos indican distinta actividad que está sucediendo en nuestro sistema, y pues ya pueden checarlos con más calma. Si se dan cuenta, pues aquí en esta búsqueda estamos buscando de nueva cuenta el archivo, pero ya nos trae un poco más de información de qué es lo que sucedió una vez que se ejecutó ese archivo. Primero pues nos dice que un archivo fue creado a través, al parecer, de la ejecución de Miranda Tate, o viendo bien el pad, pues al parecer se copió de la USB a C este archivo, y después pues un proceso fue creado.
Al momento de ejecutarse el archivo desde la USB, vemos que se ejecutó un comando a simple vista ofuscado, y pudiera ser, al parecer, sí, al parecer pues es un script de Visual Basic. Entonces lo más probable es que este script de Visual Basic pues estaba como una macro como auto ejecutable dentro del archivo de WinWord, y al momento de que el usuario abrió ese archivo desde la USB, todo este comando fue ejecutado. Al parecer pues le da un nombre random hacia ese script de Visual Basic, y pues comienza a hacer ya sea todo lo que le hayan programado para hacer. Es un poco, o sería un poco en este momento tardado tratar de desofuscar todo el script, pero pues nos damos cuenta ya desde aquí cómo fue el vector de inicio. El usuario ejecutó el archivo en la USB, y ese archivo pues tenía dentro de sí un script malicioso de Visual Basic. Vemos que pues nos da un poco más de información, pero lo más importante que obtenemos es este comando ofuscado, o este script ofuscado. Si se dan cuenta, pues aquí ya tenemos un poco más de información. Ya tenemos el archivo, ya sabemos que se ejecutó desde una USB. Tal vez pudiéramos tratar de saber el nombre de la USB. Dentro de un ambiente realista no creo que esta información sea del todo útil, pero pues podríamos tratar de obtener esa información. ¿Cómo podemos saber el nombre de la USB? Pues vamos a utilizar simplemente el source type de WinRegistry. Al momento de que nosotros conectamos una USB hacia nuestros hosts, pues quedar todo registrado. Vamos a utilizar el campo de friendly name para que nos dé el nombre de la USB de forma amigable, ¿no? Nos damos cuenta que pues sí, justamente fue en nuestro desk, en nuestro hostname, que ya teníamos la información, y el nombre de la USB pues es Miranda-Pri. Como les mencionaba, en un ambiente tal vez real no veo del todo útil el saber el nombre de la USB, pero tal vez sí en algún escenario de forense necesiten saber bien el nombre de la USB. Pero pues como vemos, utilizando los logs podemos sacar esa información. ¿Qué otra información pudiéramos nosotros sacar? Una de la información que podemos sacar y que ya veíamos desde acá, desde que veíamos el source type de Suricata, es más ligado a qué información nos da Suricata relacionado a server. Ya sabíamos, ya tenemos como que cierta información previa de que la familia del ransomware era server. Si nos regresamos a el screenshot de en el screenshot del ransomware veíamos que decía algo de server decryptor. Entonces muy probablemente pues la familia era justamente de server. Nosotros al buscar pues la palabra clave server en nuestro source type de Suricata, nos damos cuenta que justamente existen varias detecciones que detectaron este network trojan como pues parte de la familia de ransomware server. Nos trae aquí dos IPs, y estas IPs son muy importantes una vez que ustedes ya estén resolviendo el CTF, para saber qué clase de peticiones o qué clase de network traffic dentro de la red existe. Como bien lo dice la categoría de la alerta, pues es un network trojan. Al ser un network trojan, pues probablemente este malware va a tratar de moverse en la red. Una de las cosas también muy importantes que deberíamos de saber es la IP de nuestro desktop.
cómo podemos nosotros saber la IP de nuestro desktop y que nos ayudará a dar visibilidad del por qué es importante conocer las IPs de nuestro hostname. Sí, vamos a realizar una pequeña búsqueda para saber cuál es la IP de nuestro hostname, utilizando el nombre de nuestro hostname y seteándolo tal vez un poco más claro en el campo de source. Al momento de poner el fully qualified domain name es un poco más rápida la búsqueda. Y aquí ya tenía el campo de source IP, la voy a eliminar un momento. Nos damos cuenta que el source hostname, que es nuestro hostname que inició la infección, pues tiene varias IPs. Nos damos cuenta que tiene la IP 000 y 127.0.0.0.1. Estas dos IPs, pues si saben un poco de networking, pues no son relevantes, son IPs locales. Entonces muy probablemente la IP que tiene asignado nuestro hostname es la 250.100. Una vez que nosotros ya la setemos directamente, solo pues nos va a traer esa IP. ¿Por qué es importante? 250.100 vemos que está ya ligada a nuestro hostname y la vemos como parte de las alertas del troyano, pero vemos otra IP. Entonces muy probablemente este network trojan intentó infectar o logró infectar otra computadora dentro de la misma network, y es muy importante entonces también nosotros hacer nuestro triage hacia esa nueva IP o hacia esa nueva máquina para ver qué es lo que estaba sucediendo ahí. Entonces pues es un punto muy importante a tener en cuenta si ustedes ya están como tal trabajando en alguna posición de analista, el no quedarse solo con la alerta directa que tal vez el usuario o que su sistema de SIEM les brinde. Es muy importante buscar o ver the big picture, qué más está sucediendo dentro de mi red, donde tal vez no fue muy visible o tal vez no fue captado por alguna de las alertas o herramientas, pero pues muy probablemente ahí también esté sucediendo algo sospechoso. Podemos también darnos una idea de qué sucede en relación a peticiones de DNS, como ya lo veíamos en nuestros source types. Veíamos que ya había actividad dentro de DNS. La query, pues vamos a buscar solamente por nuestra IP de nuestra máquina, que es la 100. Vamos a ver el source type de DNS. Vamos a utilizar solamente el query type A, que es el que contiene la información de los domain names. Algunos domain names ya son conocidos como benignos, entonces es importante tal vez excluirlos de nuestra búsqueda, tales como Microsoft, Windows, Bing, porque pues nos generarían solamente pajita o basura en nuestra búsqueda. Una vez que ya tenemos esta búsqueda, podemos darnos cuenta que existen dos peticiones de DNS a sitios algo extraños y que pueden ser también IOCs o indicadores para futuras alertas o para nuestra investigación. Nos damos cuenta que uno es solidarityproximate.org y el otro, y que hace un poco más de ruido por nombre, es server, algunos caracteres random y .win. Recordemos que el malware es de la familia server, entonces nosotros al ver peticiones de DNS a algo que mencione o que haga match con la palabra server, pues debería de ser un poco curioso. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos tal vez ver un poco de lo que está sucediendo en nuestra otra IP,
Recordemos que la otra IP era .20. Podemos tratar de ver qué tipo de información existe en esa IP para ver si algo raro estaba sucediendo. Si observamos los logs de syslog, no vemos por ahí mucha información que sea o que se vea útil. Vamos a tratar de buscar alguna otra cosa. Dependiendo del tipo de logs o del tipo de infraestructura, pues pudiéramos encontrar o pudiéramos no encontrar o tener a nuestra disposición cierta actividad. Aquí esta información es muy importante. Nos damos cuenta que existe una conexión en el puerto 445 hacia la IP 20. ¿Qué es o qué nos indicaría este tipo de información? Pues muy probablemente existe una conexión de SMB, una conexión de red desde nuestra computadora de la infección inicial hacia la segunda IP. Nos damos cuenta que la segunda IP tiene asignado el hostname de WI 9041 Service. Nos damos cuenta que es diferente en relación a nuestro hostname inicial, y muy probablemente el Network Trojan ya hizo el movimiento lateral hacia otro dispositivo dentro de la misma red. Entonces es muy importante ya ver qué está sucediendo también en ese otro hostname y realizar las acciones de contención en dado caso de que si ya la infección se propagó desde nuestro hostname inicial hacia el hostname secundario. Aquí de igual forma podemos tratar de buscar un poco de información en relación a el archivo de la infección original. Muy probablemente los archivos iniciales de infección son conocidos muchas veces como el punto inicial, y existe otro archivo que se crea al momento de la infección que es un dropper. Este segundo archivo va a, como lo dice su nombre, dropear otro archivo para evitar pues ya sea la detección a través de ABS o de algún sistema de EDR. Si nosotros nos damos cuenta, este archivo de 12.14.temporal pues al parecer fue creado, vamos a comprobar, 815, sí, esta es una de las cosas más importantes. Recuerden el Logon ID. El Logon ID que habíamos encontrado con el archivo malicioso, el primer archivo malicioso, pues era ¿no? 815. Nos damos cuenta que dentro de ese Logon ID se creó este archivo temporal. Ese archivo temporal, al parecer, creó o realizó un ping hacia la 127.0.0.1, pero muy probablemente realizó más tareas. Esta era una de las partes importantes de por qué les recomiendo tener la visibilidad de todo lo que sucede en el Logon ID de pues su infección original o inicial, y de ahí tratar de sacar qué más información pudiera estar sucediendo. Nos damos cuenta que utilizando ese Logon ID, pues justamente después de que se ejecutó el archivo a través de Word, se creó este archivo temporal llamado 12.14.mp, y muy probablemente ese archivo pues sea nuestro archivo dropper que nos va a traer otro archivo. ¿Qué o cuál es ese otro archivo? Vamos a obtenerlo a través de esta búsqueda. Ese otro archivo que descarga el dropper es un archivo aparentemente JPG,
que está descargando desde esta IP. Nos dice ya justamente el source type, que el archivo está infectado, y nos brinda un file hash. Vamos a hacer una comprobación rápida a través de VirusTotal si ese file hash ya es conocido y qué inteligencia o qué información nos trae. Pegamos el file hash y nos damos cuenta que justamente VirusTotal y varios vendors de AV ya detectan este archivo como malicioso. Lo detectan justamente como un troyano de ransomware y la familia server. ¿Qué información hay? Pues al parecer el archivo justo se llama mhtrjpg y algunos otros nombres extra. Esa información hace match con lo que tenemos en nuestros logs. Es el archivo mhtr.jpg y hace match en el hash. Este archivo en específico es el que contiene el malware decryptor de el archivo de server ransomware. Ese archivo pues ya como tal ayuda a que se realice la encriptación de todos nuestros archivos una vez que ejecutamos por error, ya sea por error o por desconocimiento, un archivo malicioso dentro de nuestra computadora. Si queremos ver cuál fue un poco el grado de afectación de la infección, pues podemos ver que el archivo de ransomware accedió a muchos archivos de PDF o ya sea de todos los tipos que tengamos en nuestra máquina y comenzó a encriptarlos. De la misma forma y como lo sabemos, pues la actividad del ransomware se encarga de hacer ilegibles a todos nuestros archivos. Esta es una forma rápida de ver qué tipo de archivos accedió y qué fue lo que realizó con ellos. Creo que con esto es suficiente, amigos. No quiero hacer muchísimo más largo el video. Les recomiendo mucho que vayan y practiquen ustedes mismos con este CTF. Es gratis, tienen acceso a él 4 horas. Pueden empezar a buscar y a jugar con los logs para que tengan una idea de qué es lo que hace un Cybersecurity Analyst en su día a día. Todo este tipo de información, todo este tipo de búsquedas son requeridas en el puesto de un Cybersecurity Analyst. Entonces les será de mucha ayuda para ustedes practicar si es que están buscando a futuro convertirse o obtener una posición como Cybersecurity Analyst, y es una buena forma de tener en su CV el decir que ya han trabajado anteriormente con Splunk. Créanme que a las personas que les estén realizando las entrevistas les impresionará mucho que les digan ya utilicé Splunk y ya participé en un Capture the Flag de Boss of the SOC. Así que eso es todo, amigos. Espero que les haya sido de mucha ayuda este video. Vayan a practicar y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.